Siempre me he considerado el responsable de la familia. A mis 28 años, tenía un buen trabajo, una novia estable y, bueno, tenía un historial crediticio que haría llorar de alegría a cualquier banquero. Al menos, hasta hace poco. Ahora, veo cómo mi vida se desmorona a mi alrededor, y todo por culpa de la persona que menos esperaba, mi propia hermana. Nunca imaginé que ella sería capaz de algo así. Todo empezó con una simple llamada de mi banco. Señor, mi apellido, hemos detectado actividad inusual en su tarjeta de crédito. Recientemente realizó una compra de 5,000 pesos en Neiman Marcus. Me reí. ¿Yo comprando en Neiman Marcus? Soy más de buscar ofertas en Target. Definitivamente no, le dije al representante del banco. Debe ser algún error. Pero no era un error. Era solo el principio. Durante las siguientes semanas, descubrí cargo tras cargo que yo no había hecho, ropa de diseñador, tratamientos de spa, incluso un anticipo para un coche de lujo. Mi tarjeta de crédito estaba al límite, y mi historial crediticio, antes impecable, estaba en caída libre. Estaba en pánico, pasando horas al teléfono con las compañías de tarjetas de crédito y la policía tratando de desenredar este lío. Robo de identidad, me decían. ¿Pero quién me haría esto a mí? Me preguntaba sin cesar, tratando de entender quién podría tener motivos o acceso a mis datos. La respuesta me golpeó como un ladrillo cuando vi la última publicación de mi hermana en Instagram. Ahí estaba ella, envuelta en ropa de diseñador que me resultaba sospechosamente familiar, posando junto a un coche nuevo, el mismo coche que habían cargado a mi tarjeta de crédito. Sentí un escalofrío. No podía ser, no mi propia hermana. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía, de alguna manera se había apoderado de mi información personal y había estado viviendo a mi costa durante meses. La rabia y la decepción se mezclaban en una amarga confusión. Enfrentarla fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. La invité a casa, con las manos temblándome mientras nos servía café. Tenemos que hablar, le dije, tratando de mantener la voz firme. Me miró con esos grandes ojos inocentes que tantas veces la habían sacado de apuros. ¿Qué pasa, hermanito? ¿Te ves estresado? Respiré hondo y le expliqué todo lo que había descubierto, los cargos fraudulentos, las publicaciones coincidentes en Instagram, todo. Con cada palabra, vi cómo cambiaba su rostro. La máscara de inocencia se desvaneció, reemplazada por algo frío y calculador que nunca antes había visto. Pues sí, ¿y qué?, me espetó finalmente. Siempre te ha ido tan bien, trabajo perfecto, vida perfecta. Yo también me merecía algo de eso. Estaba atónito. ¿Merecer? ¿Crees que mereces robar mi identidad, arruinar mi crédito, traicionarme de esta manera? No podía creer lo que estaba escuchando. Su justificación me parecía absurda y cruel. Puso los ojos en blanco. No seas tan dramático. Es solo dinero. Puedes ganar más. ¿Solo dinero? Estaba enfrentando la posibilidad de ir a la cárcel por esos cargos. Mi novia estaba hablando de posponer nuestro compromiso por el desastre financiero. Todo mi futuro estaba en peligro. Voy a tener que contárselo a papá y a mamá, dije, con la voz apenas audible. Y a la policía. Lo sabes, ¿verdad? Fue entonces cuando empezó a llorar, no las lágrimas de cocodrilo que tantas veces la había visto usar para manipular a nuestros padres, sino sollozos reales y aterrorizados. No puedes, gimió. Nunca me lo perdonarán. Por favor, haré lo que sea. Te lo pagaré, lo prometo. Por un momento, vacilé. Era mi hermana pequeña, después de todo, la que había protegido de los abusones, la que había enseñado a montar en bicicleta. ¿De verdad podía entregarla? Pero entonces recordé la mirada fría en sus ojos cuando dijo que me lo merecía, la forma casual en que descartó arruinar mi vida como solo dinero, y supe lo que tenía que hacer. La decisión no fue fácil, pero la injusticia de su acto y el daño irreparable que me había causado me obligaron a actuar. Las semanas siguientes se convirtieron en un borrón de denuncias policiales, reuniones familiares y más lágrimas de las que quiero recordar. Mis padres estaban destrozados. No podían creer que su niña fuera capaz de hacer algo así. Debe haber algún error, repetía mi madre una y otra vez, incluso con las pruebas acumulándose.
Ella jamás le haría esto a su propio hermano. Pero lo había hecho. Y ahora, enfrentada a las consecuencias de sus actos, mi hermana estaba haciendo todo lo posible para salvarse. Inventó una historia de desesperación, afirmando que solo lo hizo porque estaba en problemas con gente peligrosa. Juró que me lo iba a devolver todo, que nunca había querido que llegara tan lejos. Algunos familiares se lo creyeron. Mi tía inició una campaña en GoFundMe para su pobre y atormentada sobrina. Mis abuelos me llamaron, rogándome que retirara los cargos. Es familia, me decían. La familia perdona. Pero yo no podía. La traición era demasiado profunda. El daño era demasiado grave. Y cada vez que consideraba ceder, recordaba esa mirada fría en sus ojos, la sensación de tener derecho a todo, la completa falta de remordimiento hasta que la pillaron. Pensé que lo peor había pasado. Estaba trabajando con las compañías de tarjetas de crédito para limpiar mi nombre, y mi hermana enfrentaba cargos por robo de identidad. Era un lío, pero al menos la verdad había salido a la luz. Entonces llegó la demanda. Me entregaron los papeles en el trabajo. Mi hermana me demandaba por difamación, alegando que yo había inventado toda la historia del robo de identidad para manchar su nombre. Pedía una indemnización por daños y perjuicios, afirmando que mis mentiras le habían costado oportunidades laborales y le habían causado angustia emocional. No podía creerlo. Me había robado la identidad, arruinado mi crédito, casi destruido mi relación y ahora se hacía la víctima. La familia se dividió por completo. La mitad seguía creyendo su historia lacrimógena y pensaba que yo estaba siendo cruel por no retirar los cargos. La otra mitad estaba tan sorprendida como yo por su audacia. Mis padres estaban atrapados en medio, divididos entre sus dos hijos. ¿No podéis ambos disculparos y seguir adelante?, suplicó mi padre durante una cena familiar particularmente tensa. Estallé. ¿Disculparme por qué? ¿Por ser la víctima de su crimen? ¿Por decir la verdad? Mi hermana, siempre la actriz, rompió a llorar. Mirad cómo me trata. Cometí un error, y nunca me dejará vivir en paz. ¿Un error? Como si robar sistemáticamente la identidad de alguien durante meses fuera comparable a abollar un coche accidentalmente u olvidar un cumpleaños. La demanda se prolongó, drenando el poco dinero que me quedaba. Mi novia, bendita sea, me apoyó en todo momento, pero podía ver el precio que estaba pagando ella también. Quizás deberíamos llegar a un acuerdo, sugirió una noche mientras yo revisaba documentos legales que apenas entendía, solo para que todo esto termine. Sentí la tentación. Dios, qué tentado estuve de simplemente extender un cheque, decir que todo había sido un malentendido e intentar seguir con mi vida. Pero cada vez que lo consideraba, pensaba en la próxima persona a la que mi hermana podría estafar, en la próxima vida que podría arruinar con su egoísmo y avaricia, y supe que tenía que llegar hasta el final. Llegó el día del juicio, y sentí que iba a vomitar. Mi hermana se presentó interpretando a la perfección el papel de la parte agraviada y recatada, un conjunto de diseñador, probablemente comprado con mi dinero, los ojos bajos, un pañuelo de papel apretado en su mano manicurada. Su abogado pintó un retrato de una joven desesperada que había cometido un error por amor a su familia. Afirmó que solo había tomado el dinero para ayudar a nuestros padres con supuestas facturas médicas, facturas que yo sabía a ciencia cierta que no existían. Observé con incredulidad cómo testificaba con lágrimas en los ojos sobre lo celoso que yo siempre había estado de ella, cómo estaba tergiversando un simple malentendido convirtiéndolo en un crimen malicioso. Incluso afirmó que yo le había dado permiso para usar mis tarjetas de crédito y que ahora estaba mintiendo por despecho. Era surrealista estar sentado allí escuchándola tejer esta red de mentiras. Una parte de mí casi admiraba su compromiso con la estafa, casi. Entonces llegó mi turno de testificar. Expuse todo, paso a paso, el descubrimiento del fraude, las publicaciones de Instagram que coincidían con las compras, la confrontación donde lo había admitido todo. ¿Por qué?, me preguntó mi abogada, ¿estás presentando estos cargos contra tu propia hermana? Respiré hondo, fijando mi mirada en la suya mientras respondía. Porque las acciones tienen consecuencias. Porque la verdad importa. Y porque creo que el amor verdadero, la verdadera familia, no se aprovecha de aquellos que más confían en ti. Ojalá pudiera decir que ese instante lo cambió todo,
que mi hermana se derrumbó y confesó, que el juez falló inmediatamente a mi favor, que mi familia por fin vio la verdad. Pero la vida no es un melodrama televisivo. El juicio se prolongó, más testigos fueron llamados a declarar, más pruebas fueron presentadas. Fue un proceso largo y doloroso que removió cada secreto y resentimiento familiar. Al final, sin embargo, la verdad prevaleció. El juez falló a mi favor, desestimando la demanda de mi hermana y ratificando los cargos de robo de identidad en su contra. La expresión en su rostro cuando se leyó el veredicto es algo que jamás olvidaré. Por una fracción de segundo, la máscara se cayó por completo. Vi la rabia, la incredulidad de que sus mentiras no hubieran funcionado esta vez. Luego, tan rápido como un relámpago, comenzaron las lágrimas. Lloraba mientras la sacaban de la sala del tribunal, lamentándose de cómo su vida estaba arruinada, de cómo nunca se recuperaría de esta traición. Algunos miembros de mi familia se apresuraron a consolarla, otros simplemente se quedaron sentados, atónitos. Yo me sentí vacío. No hubo satisfacción en esta victoria, ni sensación de justicia servida, solo un hueco doloroso donde solía estar mi relación con mi hermana. Las secuelas han sido complicadas, para decirlo suavemente. Mi hermana se enfrenta a una pena de cárcel y al pago de una indemnización. Parte de mi familia sigue creyendo que yo soy el malo por no protegerla. Otros se disculpan por haber dudado de mí, pero esas relaciones tardarán en sanar. Mi puntaje de crédito se está recuperando lentamente, y mi novia y yo estamos hablando de ese compromiso de nuevo. Pero sé que las cosas nunca volverán a ser exactamente iguales. He perdido mi inocencia, mi confianza en la familia, de una manera que no estoy seguro de que podré recuperar por completo. Si hay una lección en todo esto, supongo que es que la verdad realmente importa, que permitir un mal comportamiento, incluso por parte de la familia, solo conduce a más dolor a largo plazo, y que a veces lo más difícil y lo correcto son lo mismo. En cuanto a mi hermana, espero que reciba ayuda de verdad, no solo lágrimas de cocodrilo y elaboradas mentiras. Tal vez algún día podamos reconstruir algún tipo de relación, pero por ahora, estoy enfocado en reconstruir mi vida, un paso honesto a la vez. Siento un profundo cansancio, un agotamiento emocional que me persigue. Pensar que alguien tan cercano a mí pudo hacer algo así. La traición de un extraño duele, pero la de un familiar, de tu propia sangre, es un veneno que corroe el alma. Necesito tiempo, mucho tiempo, para procesar todo esto. Tiempo para volver a confiar, para perdonar, aunque quizás nunca olvide. El futuro es incierto, pero estoy decidido a construir uno basado en la honestidad y la integridad, valores que, lamentablemente, mi hermana olvidó hace mucho.